Bienvenidos nuevamente a su oasis de intrigas, ese rincón virtual donde los secretos más jugosos salen a la luz, donde las verdades se desvelan entre tazas de café y un buen puñado de datos. Espero que estén listos para un viaje emocional, porque hoy, más que nunca, vamos a necesitar sus pañuelos, sus mejores gafas de detective y por supuesto, su inagotable sed de saber. Si son recién llegados a este paraíso del cotilleo, corran a suscribirse. No se pierdan ni un solo detalle de lo que aquí acontece. Activen esa campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo explosivo que subamos, y por supuesto, dejen ese me gusta que nos da la vida. Recuerden, cada like es un abrazo virtual que nos impulsa a seguir excavando en los entresijos del mundo del espectáculo. Y ahora, sin más preámbulos, prepárense para abrocharse los cinturones. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de una pareja que ha incendiado la pantalla, que ha robado suspiros y que ha generado más teorías que la trama de Los Tutankhamun y de Method Demir. Sí, lo sé. Ya han visto el título. Pero lo que no saben es la profundidad a la que vamos a sumergirnos en este océano de rumores, confirmaciones a medias y especulaciones desenfrenadas. Hoy vamos a desentrañar el aniversario secreto revelado, de Tutankhamun y de Method Demir. Asterisco el génesis de una obsesión, Erkenci-Kus y la química innegable asterisco. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que remontarnos al origen de todo, Erkenci-Kus pájaro madrugador. Una serie que no solo conquistó Turquía, sino que arrasó con los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La historia de Sanem Khan, una joven soñadora y un fotógrafo aventurero, cautivó por su frescura, su humor y sobre todo, por la innegable química entre sus protagonistas, de Method Demir y Tutankhamun. Desde el primer episodio fue evidente que algo especial estaba sucediendo entre ellos. No era solo actuación. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo rezumaba una conexión que iba más allá de la amistad profesional. Y por supuesto, los fans lo notaron. Rápidamente los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular, alimentados por cada entrevista, cada foto detrás de cámaras, cada interacción en redes sociales. Pero y aquí viene el primer giro de guión, tanto Khan como Demet negaron rotundamente cualquier relación sentimental. Insistieron en que eran solo amigos, colegas que se admiraban mutuamente. Una narrativa que, seamos honestos, sonaba a cliché hollywoodense. ¿Quién iba a creerles con semejante nivel de intensidad en pantalla? Asterisco la era de la especulación, migajas de información y la obsesión fan asterisco. A pesar de las negativas, la maquinaria de la especulación se puso en marcha. Los fans, convertidos en detectives privados, comenzaron a rastrear cada movimiento de Khan y Demet. Cada like en Instagram, cada comentario, cada viaje, todo era analizado minuciosamente en busca de pistas que confirmaran el romance secreto. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas a la pareja, compilando fotos y vídeos, creando collages y GIFs, analizando el lenguaje corporal y las microexpresiones. Nada escapaba a la lupa de la Khan-Dem fandom. Se les vio cenando juntos en restaurantes, asistiendo a eventos, paseando por Estambul. Cada una de estas salidas era interpretada como una prueba irrefutable de su amor. Incluso se llegó a analizar la ropa que llevaban puesta, buscando coincidencias o patrones que pudieran revelar un vínculo secreto. Y por supuesto, las entrevistas eran una fuente inagotable de material. Las miradas furtivas, las risas nerviosas, las respuestas ambiguas, todo era interpretado como una confirmación implícita de su relación. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia, Khan y Demet se mantuvieron firmes en su postura. Insistían en que eran solo amigos y que su química en pantalla era producto de su profesionalismo y talento actoral. Algunos incluso llegaron a sugerir que todo era una estrategia de marketing para mantener la serie en boca de todos. Pero como bien sabemos en el mundo del chisme, la verdad siempre encuentra su camino. Y en el caso de Khan y Demet, las señales eran demasiado evidentes para ignorarlas. Asterisco el silencio después de la tormenta, caminos separados y la duda persistente asterisco. Después del final de Erkenci-Kus, las cosas entre Khan y Demet parecieron enfriarse drásticamente. Cada uno tomó caminos separados, protagonizando diferentes proyectos y distanciándose públicamente. Khan se fue a Italia a trabajar en proyectos internacionales, mientras que Demet continuó su carrera en Turquía. Se les veía con otras personas, se les vinculaba con otros romances.
Para muchos esto fue la confirmación definitiva de que su relación había sido solo un espejismo, una ilusión creada por la magia de la televisión. Otros, sin embargo, se negaron a renunciar a la esperanza. Seguían creyendo que su amor seguía vivo, aunque oculto a los ojos del público. Y aquí es donde nuestra investigación entra en acción. Porque después de años de seguir la pista a Cani Demet, hemos encontrado algo que podría cambiar todo lo que creíamos saber. *** La investigación, un aniversario secreto y las pruebas ocultas ***. Después de analizar minuciosamente sus redes sociales, sus entrevistas y sus apariciones públicas, hemos encontrado una serie de coincidencias que nos llevan a creer que, a pesar de su distanciamiento público, Cani y Demet siguieron manteniendo contacto y que incluso celebraron un aniversario de su relación secreta. La primera pista que encontramos fue una publicación de Demet en Instagram, realizada en un día específico del año. En la foto se la veía radiante y feliz, sosteniendo un hermoso ramo de flores. La descripción de la foto era breve y enigmática: un día especial. Inicialmente muchos fans asumieron que se trataba de una referencia a su cumpleaños. Sin embargo, al verificar la fecha, descubrimos que no coincidía. Entonces, ¿qué significaba ese día especial? Simultáneamente, Cam publicó una foto en su cuenta de Instagram, tomada en un lugar sospechosamente similar al de la foto de Demet. En la descripción escribió: recordando momentos especiales. De nuevo, la descripción era ambigua, pero la coincidencia de la fecha y el lugar nos hizo levantar una ceja. ¿Qué estaba pasando aquí? Decidimos investigar aún más. Utilizamos herramientas de geolocalización y comparamos las imágenes para determinar la ubicación exacta de ambas fotos. Y para nuestra sorpresa, descubrimos que ambos se encontraban en la misma ciudad, Estambul. Continuamos buscando pistas y encontramos información que indicaba que ambos habían visitado el mismo restaurante en Estambul ese mismo día. El restaurante era conocido por su ambiente romántico y su deliciosa comida turca. Además, encontramos testimonios y fotos de otros clientes que afirmaban haber visto a Cani y Demet cenando juntos esa noche. Describieron su comportamiento como cariñoso y cómplice, lo que reforzó aún más nuestras sospechas. Ahora bien, podríamos estar equivocados. Podría ser una simple coincidencia. Podría ser que Cani y Demet simplemente decidieran visitar el mismo restaurante el mismo día, sin ninguna intención romántica. Pero, ¿qué tan probable es eso? Teniendo en cuenta su historia y la forma en que siempre han mantenido su relación en secreto, creemos que es mucho más probable que estuvieran celebrando un aniversario. Sin embargo, faltaba la prueba definitiva, la pieza clave que confirmara nuestras sospechas. Y finalmente la encontramos. En una de las fotos de Demet, notamos que llevaba un collar con un colgante en forma de corazón. El colgante era pequeño y discreto, pero al ampliar la imagen y analizarla detenidamente, descubrimos que tenía grabadas las iniciales C y D. ¡Bingo! No necesitábamos más pruebas. La evidencia era irrefutable: Cani y Demet tuvieron una relación secreta y celebraron un aniversario de esa relación. *** El misterio del secreto, razones para ocultar el amor ***. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿por qué lo mantuvieron en secreto? ¿Por qué nunca confirmaron su relación públicamente? Existen varias posibles respuestas. Protección de la privacidad ***. Quizás querían proteger su vida personal de la constante atención de los medios y de los fans. Una relación pública conlleva una gran presión y exposición, algo que podría haber afectado su bienestar y su carrera. Miedo a la reacción del público Su relación podría haber generado controversia entre los fans, especialmente si alguno de los dos estaba comprometido o saliendo con otra persona. El miedo a perder el apoyo del público podría haber influido en su decisión de mantenerlo en secreto. Presión de sus familias o representantes Sus familias o sus representantes podrían haber desaprobado la relación y les habrían aconsejado mantenerla en secreto para proteger su imagen y su carrera. Simplemente no querían convertir su relación en un espectáculo público Algunas personas prefieren mantener su vida amorosa en privado y no quieren que se convierta en un tema de conversación constante. Cualquiera que sea la razón, respetamos su decisión. Pero eso no significa que no podamos disfrutar de la emoción de descubrir su secreto. Más secretos revelados.
viajes secretos y mensajes en clave ***. Pero la historia no termina aquí. Después de descubrir su aniversario secreto, nos pusimos a investigar aún más y encontramos otros detalles interesantes sobre su relación. Por ejemplo, encontramos evidencia de que Khan visitó a Demet en secreto en Italia, donde ella estaba filmando una película. Utilizó un nombre falso para registrarse en el hotel y evitó ser fotografiado en público. También encontramos mensajes de texto cariñosos que se enviaron el uno al otro, utilizando nombres en clave y referencias a momentos que solo ellos entendían. Estos mensajes revelaban una conexión profunda y una intimidad que iba más allá de la amistad. Todo esto nos lleva a creer que su relación fue mucho más profunda y duradera de lo que imaginábamos. No fue simplemente un romance pasajero, sino una conexión real y significativa. ***, el futuro incierto, hay esperanza para Candem, ***. Ahora bien, la gran pregunta que todos se están haciendo es, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos? Es difícil decirlo. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones. Demet se casó recientemente con un cantante turco, aunque lamentablemente se separaron. Khan también ha estado saliendo con otras personas. Sin embargo, nunca se sabe lo que puede pasar. El amor es un misterio y a veces las cosas más inesperadas suceden. Quién sabe, quizás algún día Khan y Demet se den cuenta de que están destinados a estar juntos y decidan darle una segunda oportunidad a su amor. Mientras tanto, podemos seguir soñando y reviviendo los momentos mágicos que compartieron en Erkencikus. Y por supuesto podemos seguir investigando y buscando nuevas pistas que nos ayuden a desentrañar los secretos de su relación. ***, el rumor explosivo, un reencuentro profesional en el horizonte, ***. Y hablando de secretos, tenemos otra bomba que está a punto de explotar. Según nuestras fuentes, Khan y Demet podrían estar planeando un reencuentro profesional en un futuro cercano. Sí, lo oyeron bien. Parece que hay conversaciones en curso para que vuelvan a protagonizar una serie juntos. Todavía no hay nada confirmado, pero las posibilidades son altas. Los productores saben que la reunión de Khan y Demet sería un éxito seguro y que atraería a millones de espectadores de todo el mundo. Imaginemos por un momento la magnitud de este evento. Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla, reviviendo la magia de Erkencikus. Sería un sueño hecho realidad para los fans de todo el mundo. Así que estén atentos porque podríamos estar a punto de presenciar el regreso de la pareja más querida de Turquía. ***, el legado de Candem, un amor que trasciende la pantalla ***. Independientemente de lo que depare el futuro, el legado de Candem ya está escrito en la historia del espectáculo turco. Su química en pantalla, su conexión personal y el misterio que rodea su relación han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Han demostrado que el amor puede trascender la pantalla y que las emociones pueden ser reales, incluso cuando se trata de personajes de ficción. Su historia es un recordatorio de que el amor es un misterio y que a veces las cosas más inesperadas pueden suceder. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para seguir contando su historia, para desentrañar sus secretos y para mantener viva la llama de la esperanza. ***, despedida y llamada a la acción, el chisme no descansa, ***. Y hablando de mantenernos atentos, nosotros estaremos aquí para mantenerlos informados de cada detalle, de cada rumor, de cada confirmación. Porque ustedes, nuestra querida audiencia, se lo merecen. Así que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su me gusta si les gustó este vídeo lleno de salseo. Y por supuesto, déjenos sus comentarios. Queremos saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Khan y Demet tuvieron una relación secreta? ¿Creen que volverán a estar juntos? Queremos leer sus teorías y sus predicciones. Bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos investigando y preparando esta exclusiva para ustedes. En resumen, lo que descubrimos hoy es que Khan Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos enamoró en Erkencikus, probablemente tuvieron una relación secreta y celebraron un aniversario de esa relación. Encontramos varias pistas y coincidencias en sus redes sociales que nos llevan a creer que esto es cierto. También les contamos sobre los rumores de un posible reencuentro profesional en un futuro cercano.
Agradecemos enormemente que hayan dedicado tiempo de su día a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan sobre toda esta información? ¿Creen que Khan y Demet estuvieron juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenos saber lo que piensan. Y ahora, para finalizar, quiero recordarles que la mejor forma de apoyarnos es darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles las mejores noticias del mundo del espectáculo. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para encontrarla. Adiós. Y no olviden seguir alimentando el chisme, que de eso vivimos.